cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 será esposa esta? El Señor le bendiga. Qué alegría poderle saludar en esta hora, en el admirable nombre del Señor Jesucristo, deseando para cada uno de ustedes las más grandes y abundantes bendiciones del Altísimo. Para todos ustedes, tanto los de Ipú, Bello Central, como todos los hermanos del área metropolitana o conurbana de Medellín, igualmente el departamento de Antioquia, Colombia, y en general todos nuestros hermanos que pertenecen a la Escuela de Jesús en los países también de Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa, incluso donde quiera esté llegando este mensaje del Señor y donde quiera esta escuela tenga alumnos, para todos ustedes un saludo muy especial en el nombre del Señor. Por esa gracia maravillosa del Señor, por esa misericordia tan especial de nuestro Padre, estamos de nuevo aquí esta noche para estudiar juntos en la Escuela de Jesús las grandes maravillas de la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración y después de este momento de oración vamos a entrar en una breve introducción o un repaso que vamos a hacer de la última parte del capítulo 22 de Mateo, y luego tendremos las preguntas, las respuestas a las preguntas que ustedes ya han formulado, y al final, como ustedes saben, estaremos pasando sus saludos desde diversos lugares y también orando por las peticiones. Soberano Señor Jesús, le damos gracias a usted en esta hora al regalarnos este privilegio tan grande y especial que usted por su infinita misericordia nos concede reunirnos una vez más. Gracias, Señor, por su presencia y la dirección y la sabiduría que proviene de ti, pues sin ti, Señor, realmente nada podemos hacer. Te ruego que nos guíes, que nos dirijas, que nos enseñes, y que sea tu palabra maravillosa, trayendo luz allí donde hay oscuridad, consolación allí donde hay tristeza, sanidad allí donde hay dolor. Oh Dios, por tu gran poder, por tu gran amor, revélate y manifiéstate a cantidad de personas que aún no te conocen y necesitan con urgencia llegar a ti, pues tú eres su única salida y la única esperanza de todos eres tú. En el nombre glorioso de Jesús oramos en esta hora. Amén. Creo que sí. Bien, entonces estábamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo y estábamos leyendo a partir del verso 15. Los fariseos, para probar a Jesús y buscarle que dijera alguna palabra por ahí de la cual le pudieran acusar después, enviaron a algunos de sus hombres de la religión de los fariseos, que era la religión principal, y los enviaron con unos herodianos, que eran un partido político de un lado y también una secta religiosa que se había fundado a partir de Herodes el Grande, de la muerte de Herodes el Grande. Estos vinieron para probar a Jesús. Señor, le dijeron, sabemos que amas la verdad y que le enseñas sin miedo a las consecuencias. Verso 17, dinos, ¿debe uno pagar impuestos al gobierno romano?, le preguntaron ellos. Jesús, que sabía lo que traían entre manos, es decir, que era para probarle, les dijo, hipócritas, ¿a quién se cree que están tratando de engañar con sus preguntas como estas? Enseñadme una moneda. Ellos le mostraron una moneda romana de plata. Y Jesús les dice, ¿de quién dice ahí que es esa imagen? Les preguntó Jesús. Ellos dijeron, del César. Respondieron. Jesús les dijo, pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa fue la respuesta y eso es lo correcto. El impuesto se le paga al Estado y a Dios se le da lo que es de Dios. Es decir, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sorprendidos y avergonzados se fueron. Hay gente que al Estado le tiene que dar, en cambio se queja de poder apoyar la obra de Dios. Y resulta que el mandato de Jesús es,
dar al César, al gobierno, al Estado, lo que es del Estado, lo que son los impuestos, y a Dios también hay que darle a Dios lo que es de Dios. Luego viene aquí otro grupo religioso. Estos son los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Verso 23. Aquel mismo día algunos de los saduceos, que eran de los que no creían en la resurrección de los muertos, le preguntaron al Señor: Señor, dijo Moisés que si un hombre muere sin tener hijos, están citando Deuteronomio capítulo 25, uno de sus hermanos debe casarse con la viuda para que ella tenga hijos que reciban la herencia familiar del muerto. Pues bien, hubo una vez una familia de 7 hermanos, el primero de estos se casó y murió sin tener hijos, por lo cual la viuda se casó con el segundo hermano. Aquel hermano también murió sin tener hijos, y la esposa se casó con el siguiente hermano. El caso es que fue repitiendo de manera tal que aquella señora fue esposa de los 7 hermanos. Pero a la mujer le llegó también la hora de morir. Dinos, ¿de cuál de los hermanos será esposa cuando resuciten? En vida lo fue de los 7. Es decir, esta señora, conocida como la Matasiete, se casó con 7 hermanos que habían en una familia. En ninguno de ellos pudo tener hijo. Al morirse el séptimo, ella también se murió. La pregunta es, ellos le preguntan, como no creían en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 será esposa esta? Ya que los 7 la tuvieron por esposa. Respondió Jesús: pues ustedes se equivocan por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Les dijo Jesús: en la resurrección no habrán matrimonios, es decir, las personas se casan en esta vida, pero ya a partir de la resurrección ya no existen los matrimonios, ya no existe el matrimonio, ni existe nada de eso. Porque todos serán como los ángeles del cielo, respondió Jesús. En cuanto a la resurrección de los muertos, no se han fijado que la Escritura dice, no se han fijado lo que las Escrituras dicen. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso para decir que para Dios, aunque Abraham está muerto y todos los profetas están muertos, sin embargo, para Dios, que no hay pasado ni futuro, sino un eterno presente, para Dios están vivos. Entonces, en la resurrección, ¿cómo va a ser en la resurrección? ¿Seremos iguales o seremos como los ángeles? Dijo el verso 30. Y los ángeles no se casan, los ángeles no tienen sexo, los ángeles no tienen hijos, los ángeles no tienen esposa ni tienen esposos. Entonces, porque es un mundo de otra dimensión, con unas condiciones completamente distintas de las que hay aquí en nuestro tiempo actual en esta tierra. Luego vino la pregunta sobre el mandamiento más importante, y esta la hacen los fariseos. Los fariseos no se dejaron amedrentar por la derrota de los saduceos, y se les ocurrió una nueva idea. Estoy leyendo el verso 34. Uno de ellos, abogado, preguntó a Jesús, es decir, las personas que se dedicaban al estudio de la ley de Moisés, asimismo se daban el título de doctores o de abogados de la ley o doctores de la ley. Un abogado de estos o un doctor de estos le preguntó, que se creía todo un experto en la ley de Moisés: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés?, preguntó ese abogado. Le respondió Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante de los mandamientos. El segundo es similar: amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos 2 mandamientos que he mencionado. El que los cumpla está cumpliendo todo lo demás. Le cerró la boca con esta respuesta de Deuteronomio capítulo 6, verso 4,
le está respondiendo conforme a la ley, y realmente los 10 mandamientos en sí se resumen en 2. Amar al Señor con todo el corazón, los primeros 5 mandamientos del libro de Éxodo 20, a todo lo que describen estos 5 mandamientos es el amor hacia Dios. Y del 6º mandamiento al 10 habla de todo lo que tiene que ver con el amor al prójimo. Porque amo a Dios con todo mi corazón, no tengo dioses extraños, no tengo imagen ni ninguna semejanza, no invoco su nombre en vano, en fin. ¿Y por qué amo a mi prójimo? No al adulterio, no al robo, o al hurto, no a la codicia, en fin. Entre todas esas cosas, porque eso va en contra de mi prójimo. Entonces, no matarás, porque todo eso va en contra del prójimo. Entonces, los 10 mandamientos se resumen en estos 2. Lo dijo Jesús en el verso 40, en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo uno se ame. Y aquí viene una pregunta muy importante. Aprovechando la ocasión de estar rodeado de fariseos, les preguntó. Ya es Jesús el que pregunta. Hasta aquí ellos habían estado preguntando. Ahora Jesús es el que pregunta. Les pregunta a ellos. Y en el verso 42 les dice, ¿qué opinan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo? Es decir, el Mesías o el Cristo es hijo de quién. De David, le respondieron ellos. Pues eso dice la Escritura. Por ejemplo, citando Isaías capítulo 11 o capítulo 9, entre otros, que dice que el Cristo o el Mesías vendría de la raíz de Isaí, de la casa de David, en fin. Entonces ellos le dijeron que el Mesías o el Cristo es hijo de David o descendiente de David. Entonces Jesús les hace una contrapregunta. Entonces, ¿por qué David, inspirado por el Espíritu Santo, lo llamó, citando en el Salmo 110, Señor? Es decir, David, inspirado por el Espíritu Santo, llamó al Mesías, llamó al Cristo, lo llamó Señor, porque fue David quien afirmó, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Eso dijo David. Y la pregunta de Jesús es, ¿creen ustedes que David habría llamado Señor a su hijo? Es decir, si el Cristo es hijo de David, David siendo mayor, es decir, en edad, siendo mayor que su hijo, pudiera llamar Señor a su hijo. Normalmente los hijos en el Antiguo Testamento llaman Señor a su papá o al padre, pero el padre no llama Señor al hijo. Eso no es el orden. Por eso es la pregunta. Si el Cristo o el Mesías es hijo de David, ¿por qué en el Salmo 110 David llamó al Mesías, lo llamó su Señor? Es decir, el Mesías es Señor de David. Entonces, ¿cómo va a ser su hijo? Si es su Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Es la pregunta que les hizo Jesús. Ellos ¿qué dijeron? No le respondieron. Y desde entonces nadie se atrevió a preguntarle. Es verdad que Cristo, en cuanto a la carne, en cuanto a la humanidad, viene de la familia de David, pero en espíritu es el Dios o es el Señor de David. Entonces hay dos cosas que hay que ver en el Cristo. En la humanidad, Romanos capítulo 9, verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Pero no solamente Cristo es eso, sino que sigue, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Esa parte de que el Mesías o el Cristo era el mismo Dios manifestado en carne, no lo sabían estos fariseos. Y por lo tanto quedaron en vergüenza y tuvieron que quedarse en silencio sin poder contrarrestar o replicar nada a esto que Jesús les dijo.
Muy bien, gracias a Dios. Aquí continuamos por esa misericordia maravillosa del Señor. Vamos a tener la oportunidad de responder algunas preguntas que tenemos aquí. Hay una buena cantidad de preguntas que están desde lunes. La primera pregunta la formula nuestra hermana Natalia Giraldo Ospina. Está preguntando sobre el tratado de paz firmado recientemente entre Israel y Emiratos Árabes. Quiero decirle que no solamente se ha firmado con Emiratos, se ha firmado ya varios tratados con los diversos países ahí vecinos de Israel, tradicionalmente musulmanes, de la Liga Árabe, y hay otros que están en candidato de también entrar a firmar ese tratado, entre ellos Marruecos, entre otros, que aspiran a firmar ese tratado, que hace parte de una propuesta de tratado de paz, de acuerdo de paz, que ha fijado el gobierno de Estados Unidos a través del del presidente de los Estados Unidos, que de hace 2 años viene trabajando en la propuesta de un tratado de paz en esa región, y aunque inicialmente pues tuvo mucha resistencia y rechazo, especialmente de Irán y de otros, sin embargo, los países distintos de Irán han ido suavizando su posición, enemigos tradicionalmente de Israel desde hace mucho tiempo, o de muchos años, y ahora han ido suavizando su posición. Jordania está en esa línea, Arabia Saudí está en esa línea, incluso Egipto va en esa línea, y otros países de la región van en esa línea de poder restablecer sus relaciones con Israel. Entonces, esto hace parte, a futuro habrá un tratado de paz general, que incluso Irán va a estar ahí, y que ahora es radical completamente, pero será un tratado de paz fallido, que es el tratado de paz que estaba anunciando 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y también pertenece a ese tratado de paz mencionado en Daniel capítulo 9 y el verso 27. Pero ahora solamente está en la parte inicial. Este tratado va a madurar más. Claro que cuando ya se firme en su totalidad, ya la iglesia del Señor no estará aquí. Lo que sí dice esto a las claras es que la venida o el recogimiento de la iglesia del Señor está muy cerca. Pues si todos estos hechos se están dando, es porque el recogimiento de la iglesia ocurrirá en cualquier momento, pues estamos en pleno tiempo de la venida del Señor. Luego tenemos otra pregunta aquí. La hermana Alicia Vélez nos está preguntando sobre 1 Corintios capítulo 5, verso 5. Hay un hombre, si usted lee del verso 1 en adelante, hay un hombre que había cometido un aberrante pecado, como que siendo un líder de la iglesia y siendo un hombre prestante en medio de la congregación, respetado por muchos, con cargos importantes dentro de la congregación, una influencia muy grande, sin embargo, en su vida privada vivía todo un desastre, ya que convivía en fornicación con su propia madrastra. Es decir, era el amante de su madrastra. Y cuando esto se descubrió, pues le anuncian a Pablo qué hacer con este hombre, y Pablo les dice, Pablo estaba ausente, les escribió diciendo que se juntaran ellos, se reunieran ellos, y el espíritu de Pablo, el espíritu era la posición, tanto moral y espiritual de Pablo, que ellos la tenían bien conocida y sabían cuál era la postura de Pablo en un caso de estos. Y el que tal hizo se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que en su carne sufriera una aflicción bien grande, a fin de que en su espíritu pudiera ser salvo. Es decir, ¿cuál fue la entrega a Satanás? Los hermanos le cortaron toda comunicación. No lo volvieron a llamar más hermano. Verso 11 en adelante, ahí está el contexto. Si alguno llamándose hermano fuere fornicario, adúltero, ladrón, o en fin, ahí menciona otra cantidad
de pecados contra la moral, que dice Pablo, con el tal ni aún comáis. La iglesia le cortó completamente la comunicación, la comunión a este hombre, de tal manera que la iglesia no se volvió a juntar con él, ni siquiera para comer ni para nada, lo desecharon. Eso es como si, eso es lo que simbólicamente representa la entrega a Satanás. Y esto es para que el hombre sintiera el peso de su pecado, sintiera ese dolor en su carne y pudiera arrepentido volverse a Dios. Ya en el capítulo 2 de Segunda de Corintios capítulo 2, si se lee desde el verso 4 en adelante hasta el 14, Pablo les escribe acerca de este hombre y entre otras les va a decir que lo perdonen y que si ellos lo perdonan, Pablo no tiene tampoco problema en perdonarlo. La conclusión es a la que se llega. ¿Para qué perdonarlo? Para que no sea destruido de demasiada tristeza este hombre. Entonces le piden que lo restauren con amor, les pide que lo restauren con amor si el hombre ya está arrepentido, como en efecto parece ser que el hombre a raíz de esta lección que recibió, el hombre aprendió, se corrigió, se arrepintió, se apartó de su pecado, reconoció su pecado y humillado al Señor y buscando el perdón y la restauración de la iglesia lo recibió, ya que Pablo le pide que lo restauren para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Muy bien, esa es la pregunta de nuestra hermana Alicia Vélez. Luego tenemos aquí la hermana María Teresa Isaquita Flores. Dios les bendiga, hermano Antonio. Quisiera que me explicara los versículos del 4 al 6 de Hebreos. Hebreos capítulo 6 y capítulo 10 de Hebreos hay que verlos en un solo contexto. Del verso del 10, 26 en adelante y estos versos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Dijo, por ejemplo, en el verso 4, recordemos que la carta a los hebreos es escrita a ellos, a los hebreos, es decir, a los judíos que antes habían aceptado al Señor y que después habían caído en un falso engaño de unos mesiánicos falsos o judíos falsos que se desviaron de la fe, diciendo que Jesús no era el Cristo y había que esperar que viniera otro. Otros decían de ellos, de estos falsos también sostenían, que en ningún momento la sangre de Jesucristo servía para la remisión de los pecados o para el perdón de los pecados, sino que se tenían que volver otra vez al sacrificio de los animales que hacían bajo el primer pacto, bajo el tiempo de la ley. Entonces muchos de estos abandonaron la fe, como se puede ver en el contexto de Gálatas capítulo 3, abandonaron la fe, se fueron de la verdad y se volvieron otra vez a su falsa religiosidad de la ley. Entonces de estos es que Pablo está escribiendo, de esos, no de otra gente, de ellos está escribiendo. A los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio, estoy leyendo el verso 4, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y caen de nuevo, es imposible que se les haga volver a Dios. Sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza pública. El complemento de esto, aquí cita un ejemplo, va a citar una metáfora. Si sobre un terreno llueve mucho y proporciona una buena cosecha a sus propietarios, aquel terreno recibe bendición de Dios. Es decir, esto es comparado con ¿qué? Con una persona que recibe abundantemente la palabra de Dios y consecuentemente da un fruto espiritual para la gloria de Dios. Pero a estos en el verso 8 se les comparó con una tierra árida. Pero si lo único que produce es espinos y abrojos,
Si hay una tierra que, sin embargo, Dios enviándole la lluvia, el agua para hacerla fructífera, sin embargo esa tierra sigue estéril y no da frutos, sino que lo único que da es espinos y abrojos, resulta ser un mal terreno y se le condena al fuego, es decir, esa tierra se le desecha. Es el caso que pasó con ellos. Sobre unos y otros llovió la palabra de Dios en abundancia. En unos la palabra de Dios fue fructífera y produjo frutos espirituales para gloria de Dios, pero en otros más bien no produjo nada, porque estos se volvieron otra vez a los ritos y a su religiosidad perdida que tenían en el pasado, y quedaron como una tierra seca que lo único que produjo fue espinos y abrojos. Pero entre ellos, entre la iglesia de los hebreos, es decir, entre la comunidad judía, todavía a los tiempos de Pablo habían un grupo de hermanos, una buena cantidad de hermanos que seguían perseverando. A ellos se refiere en el verso 6, en el verso 9, cuando dice: en cuanto a ustedes, es decir, los que todavía perseveraban y le habían escrito a Pablo para que les escribiera qué decir o cómo tratar el asunto, entonces Pablo se dirige a ellos diciéndole: amados hermanos, aunque les hemos hablado en estos términos, estamos seguros de que cosas mejores con respecto a su salvación. Dios no es injusto, les está diciendo, Dios no es injusto para... ¿cómo podría Él olvidar el ardor con que ustedes han trabajado o el amor que le han mostrado y siguen demostrando la ayuda a los del pueblo santo? Entonces, Dios no se olvida de esas personas que trabajan, que sirven, así otros se hayan ido y se hayan apartado y hayan blasfemado de la fe, lo que sea, pero aquellos que siguen firmes, Dios no olvida su trabajo ni su esfuerzo, y por lo tanto el galardón y el premio final está asegurado en Dios. Bien, nos vamos con otra pregunta que tenemos aquí, y es Eber Alonso Ramírez Aristizábal. Después de los cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué sigue? Ahí se puede leer en Primera de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, del verso 10 en adelante, usted puede encontrar todo lo que sigue, y en Apocalipsis capítulo 21, léase el capítulo 21 en los primeros 7 versículos, y ahí está todo lo que ha de venir después de que ya no estemos en este cuerpo terrenal, ya no tengamos esta tierra que nos sustenta ahora, ni el cielo que nos rodea, sino que tengamos cielos nuevos y tierra nueva. Ahí está bien escrito, léaselo despacio y ahí está todo contado. Víctor Jaime, la pregunta que le pregunta un profesor de filosofía, que es mariano: ¿dónde está la muerte de María? La muerte de María, desde luego, no está registrada en la Biblia porque ocurrió muy después de que cerrara el canon bíblico. Pero si se va a la historia y busca cualquier libro de historia de los tiempos de la iglesia cristiana del primer siglo, va a encontrar a María que murió en la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso, donde había florecido una de las grandes iglesias después de la persecución que hubo en Jerusalén, que los hermanos tuvieron que salir a otros países, incluyendo María. Esa persecución se describe en el capítulo 12 del libro de los Hechos, entre otros, y también en la profecía que dio el Señor de San Mateo capítulo 24, cuando, hablando de Jerusalén, dijo que Jerusalén sería destruida. A propósito de eso, la iglesia le tocó salir de Jerusalén, irse a los países vecinos, y entre esos hermanos que les tocó salir estuvo también María, no solamente los apóstoles, sino también María, y se cuenta, la historia cuenta que murió en Éfeso. Más tarde, años más tarde, alguna comunidad religiosa trasladó los restos de María de Éfeso y los sepultó muy al pie de la subida para el Monte de los Olivos en Jerusalén. Allá hay una pequeña capilla católica, y ahí
cobran ahora como 10 euros o 10 dólares para ingresar supuestamente a ver una cripta donde están los restos de María. Ahí está, en esta capilla católica, en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Bien. A ver qué otra pregunta tenemos, vamos a ver. Tenemos a Zoraida. Dios les bendiga. ¿Qué quiere decir la frase? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Correcto, la sabiduría, recuerden que estaba Jesús hablando con los fariseos que no quisieron obedecer el bautismo de Juan, que no quisieron arrepentirse, que no quisieron creer que Juan era verdadero profeta, y entonces Jesús, y en cambio las rameras y los publicanos no solamente le creyeron a Juan, sino que le creyeron también a Jesús. Entonces Jesús cita un refrán: la sabiduría es justificada por los hijos. ¿Cómo se ve quién es sabio? Recuerden lo que dijo San Mateo capítulo 7, verso 24. Todo aquel que oye esta palabra y la hace, le compararé al hombre sabio. Y todo aquel que oye esta palabra y no la hace, es decir, no la obedece, le compararé a un necio. Ahí está la cuestión. Bien, tenemos otra pregunta de Luquisa Uribe González. Quisiera saber si la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús es María, la hermana de Marta y de Lázaro, o es diferente. Hay dos mujeres que son diferentes. Una es la de Lucas capítulo 7, verso 37 en adelante, que esta es una mujer que fue pecadora, se considera que había practicado la prostitución, y esto ocurrió en Capernaum, en la casa de un hombre llamado Simón el Fariseo, distinto de aquella mujer en Jerusalén que ungió a Jesús, que ungió la cabeza de Jesús, que es María, la hermana de Lázaro, descrita en San Juan capítulo 12, entre otros, o en Mateo capítulo 26. Entonces son dos mujeres diferentes. La una es hermana de Lázaro, y de esta hermana de Lázaro no se dice que ella haya practicado la prostitución antes en ningún caso. Y la otra, la una está en Jerusalén y la otra en la región de Capernaum. La una en casa de Simón el Fariseo y la otra en la casa de un hombre llamado Simón, que había sido leproso, conocido como Simón el leproso. Los dos casos son completamente distintos. Aquí tenemos a Natalia London. ¿Me podría explicar, por favor, Juan capítulo 10, verso 16? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. Jesús inicialmente le había predicado, y los creyentes que Jesús tenía hasta ahí y los que tuvo hasta el capítulo 9 del libro de los Hechos eran solo judíos. Pero a partir del capítulo 10 del libro de los Hechos, Jesús visitó otras ovejas como Cornelio, es decir, los gentiles que también entraron a ser parte de la iglesia. Entonces, el primer redil al que Jesús le predicó fue a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como se lo dijo a la mujer cananea: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a partir de Hechos capítulo 10, sí abrió la puerta también a las otras ovejas, que somos nosotros los gentiles. Pregunta nuestra hermana Luz Ocampo que si Abraham tuvo más hermanos. Claro, léase la parte final del capítulo 11 del libro de Génesis. Los últimos versos de Génesis capítulo 11 nos hablan de Nacor, nos hablan de Harán, hermanos de Abraham, hijos de Taré. Jairo Carvajal Bonilla, hermano del Señor Jesucristo le bendiga. Maravilloso programa. Bien, gracias a Dios, gracias al Señor. Aquí hay alguien que pregunta que una amiga de ella tuvo un aborto y pregunta si este niño
será salvo o no. Todas las personas que mueren sin haber practicado ningún pecado, pues no hay cómo condenarlos, desde luego. Todo eso queda para que sea resuelto allá en el día del juicio. Si usted quiere saber cómo va a ser eso y cuál va a ser el resultado, entonces espere que venga Apocalipsis capítulo 20, verso 11, y usted allí pendiente va a saber lo que va a pasar ese día. Janet Garzón Guerrero, Dios le bendiga, hermano Antonio. Qué bendición su programa. Me explica los versículos de Génesis del 6, de Génesis 6 del 1 al 4. Esta pregunta se la voy a dejar para mañana. Mañana en el programa Su Palabra en Vivo, que se transmite por este mismo canal, o el canal de Su Palabra en Vivo, se va a responder las preguntas más frecuentes del libro de Génesis. Es el programa que tiene ya organizado. Entonces, para no dañarles el programa que tienen ya organizado los organizadores y directores de Su Palabra en Vivo, entonces la estaré respondiendo mañana cuando responda las preguntas más frecuentes y algunas que se consideran complicadas del libro de Génesis, con el mayor gusto mañana. Aquí hay alguien que se identifica como guerrero de Dios. Dios, bendiciones. Una pregunta es, el árbol de vida, uno de los árboles de vida, el árbol de la vida representa o es una figura que representa a Jesucristo en su inmortalidad como el único que tiene inmortalidad y que da inmortalidad. Entonces, esa es una metáfora, una figura que representa a Jesucristo, el árbol de la vida. Nubia Valencia, ¿por qué la capa del profeta Ahías fue dividida en 12? Usted se lee Primera de Reyes, capítulo 12, y allí encuentra lo que pasó. Las 12 tribus de Israel, de la que se conformaba el pueblo de Israel hasta la muerte de Salomón, cuando gobernó en su lugar Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. 10 tribus mandaron o hicieron traer de Egipto a un enemigo de Salomón llamado Jeroboam, y lo escogieron por rey y pusieron su reino en el norte, es decir, en Samaria. Y las 2 tribus quedaron en Jerusalén, en Judá, que fueron la tribu de Judá y la de Benjamín, las que quedaron allí. Por eso la parábola aquella de la capa del profeta, que fue partida de esa manera, en 10 pedazos y en 2. Las 10 que se fueron, que se dividieron, y las 2 que quedaron en Judea. Soberano Señor Jesús, invoco ahora su grande y poderoso nombre, llegando por la fe hasta el trono maravilloso de su gracia. Y le ruego que de una manera magistral y poderosa, como siempre lo haces tú por tu gran misericordia, sea sobrando en mi hermano, en mi hermana, en aquel que está enfermo, angustiado, afligido, por aquel que necesita salvación, por aquel que está esperando una respuesta suya, una salida que venga de ti, Señor. Oh Dios, nosotros los seres humanos en nuestro desespero, puede ser que toquemos puertas y querramos abrir aquí o allá, pero el que abres las puertas de la bendición eres tú. Eres tú el que abres ventanas en los cielos, eres tú el que abres puertas en la tierra, eres tú el que abres camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, eres tú para quien no hay nada imposible. Te ruego ahora por tu grande nombre, por tu gran poder, por tu presencia gloriosa, Señor, en cada lugar donde está llegando tu palabra, que obres en la vida de cada uno. Señor, restaura la salud, sánalo, no importa la enfermedad que sea, no importa si está desahuciado de la ciencia médica, para ti no hay nada imposible, Señor, lo puedes hacer ahora. Te ruego por aquel que necesita esa salida, esa respuesta suya, por su economía o por cualquier otra situación, por cualquier otra aflicción que está viviendo, que obres tú ahora conforme a tu gran poder y a tu inmensa misericordia. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta hora. Aleluya. Amén. Que la paz del Señor sea con todos. Que Dios les bendiga grandemente.
La paz de Cristo. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Dios te bendiga.